Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción a la banda de Warning. Primero que todo quiero agradecer a todos los que fueron parte del directo de cierre de fin de año y a todos los que me acompañaron en el camino de The Warning el año pasado, compartiendo recomendaciones, mensajes, curiosidades de la banda. La verdad se los agradezco mucho, fue una gran motivación para mí, así que se los agradezco un montón. Hoy es el turno de reaccionar a uno de los covers que más me pidieron, que es la canción Everlong de Foo Fighters. Cover que realizan en el liceo en el año 2015, si no me equivoco. Así que bueno, allá vamos. Bueno, una primera parte que sorprende porque es una canción que ya para un hombre no es del todo grave, pero es bastante hablada, digamos. Y ella lo está cantando a los 15 años, creo que tenía. Es un tono bastante grave y lo está haciendo muy bien. Y bueno, al mismo tiempo tocando, cantando. Es bastante parecido al original, creo que no han modificado mucho. Y lo hacen sonar bien. Lo que sí escucho es algunas dificultades desde la guitarra, pero a nivel sonido. Como que se escucha todo el tiempo como que hay como una acople dando vuelta por momentos. Respetan muchísimo la versión original y está bastante bien. No se la jugaron versionándolo mucho, tal vez como si lo hicieron luego con Enter Sandman. Mantiene mucho la esencia de lo que es la canción original.
bueno, ahora sí desapareció ese acople que estaba dando vuelta. Suena mucho más clara la guitarra. Una bestia ya lo que tocaba Pau también en la bata. Obviamente sorprende la edad con la que está tocando estas canciones Ale. Pese a que no es una canción tan compleja, sí requiere cierta energía para tocar y sí lo están haciendo muy bien. Obviamente que se nota la evolución que han tenido durante los años, tanto a nivel escénico, cómo se desenvuelven en el escenario, digamos, cómo se mueven. Están como bastante duritas todavía arriba del escenario, pero bueno, eso con el tiempo lo fueron también trabajando y se fueron sintiendo también más cómodas con su instrumento, más cómodas arriba del escenario y se termina notando, ¿no? Pero muy prolijo la verdad. Cambio de efecto. Muy prolijo. Me gusta mucho el sonido crunchy que tiene el Orange para las guitarras. Y acompaña muy bien también la reverb esa que tiene. No sé si tiene un delay también corto por partes. En este show Ale estaba tocando con el Fender, un sonido bastante más rockero. Ahora al lado del Spector, que es más metalero, y eso es como también otra sonoridad. No le había prestado tanta atención a la Pau Cam. O sea, ahí se ve todo el público y ver las caras de los niños, porque al final son todos compañeros de ellas, supongo. Su público fue creciendo con ellas. Eso también está buenísimo. Creo que después de haber visto no solamente los covers, sino las canciones de ellas y cómo fueron evolucionando, diría que al revés, que no me sorprende haber escuchado un cover tan prolijo de ellas, porque ya demostraban a esa edad que no solamente podían ejecutar canciones como esta, sino que además también ya habían empezado a componer sus canciones y lo hacían muy bien, pese a que no eran las canciones tal vez tan complejas como las que hacen ahora o que realizan ahora. Sí, eran muy buenas canciones, fueron desarrollando también con el tiempo cada una su forma de componer, tanto desde su instrumento como también colaborando con la composición general de la banda. Muy bueno. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó el video, por favor, deja un like, deja un comentario, recomendame algún otro cover, ya sea de The Warning, ya sea alguna otra banda también que quieras que reaccione. No están teniendo muy buen recibimiento las video reacciones que están por fuera de The Warning, así que por favor les pido que si tienen bandas que les gusten a ustedes para reaccionar, las dejen por favor en comentarios, que voy a intentar ir solamente a las bandas que me pongan en este video. Vuelvo a agradecerles por haberme acompañado en el directo y espero que esté comenzando este 2024 de la mejor manera. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.